Señor embajador de Israel en Colombia, señor Maguen, por primera vez en 40 años un misil lanzado desde Gaza cae cerca de Jerusalén. La gente escuchó un sonido que le recuerda a la guerra, que son estas sirenas antiaéreas. ¿Cuál es el último reporte que ha recibido usted de lo que está pasando con los israelíes que están más cercanos a la zona de conflicto? Bueno, en primer lugar, la zona de conflicto no es necesariamente la Franja de Gaza. Yo diría que la zona de conflicto es sur de Israel. El sur y ahora el centro y este de Israel están bajo constante ataque. Yo tengo otras cifras. Aquí hablaron de 300, 350 misiles. Yo conozco 550 misiles que cayeron en territorio israelí desde el día miércoles. Permíteme contar una anécdota. Hoy, esta tarde, llamé al vocero de la Cancillería y él me dijo, llámame más tarde, estoy en el refugio dentro de la Cancillería porque acaba de sonar la alarma. Definitivamente jamás extendió hoy el rango de sus misiles, el rango de la batalla hasta Jerusalén y Tel Aviv, poniendo de esta manera más de la mitad de la población de Israel bajo constante ataque. Ahora, imagínense ustedes la población israelí, niños y mujeres que no pueden dormir porque están muy pendientes de la sirena y que tienen entre 15 y 60 segundos para correr desde el momento que cae desde el momento que suena la sirena hasta el momento que estalla el misil. A propósito, ayer cayó un misil en una escuela sin heridos. ¿Por qué? Porque no hay clases. Entonces, el gobierno israelí no puede permitir que su población, 1 millón, 3 millones, 5 millones, estén constantemente bajo ataque. Sí. Nuestro objetivo es muy claro. Primero, lanzar nuestra respuesta únicamente contra objetivos militares. Segundo, sí, nosotros queremos eliminar la amenaza estratégica que emane de la Franja de Gaza contra nuestra población. Respuesta que ha dejado 29 palestinos fallecidos, y quiero preguntarle al señor Yada, ¿cuál es la situación del otro lado? ¿Cuál es el reporte que le llega a usted de lo que están viviendo las familias palestinas en esa área? En Gaza. En Gaza. En Gaza. No, el embajador dijo ahorita que el gobierno de Israel no puede permitir que su pueblo viva en refugios. Ahorita el señor embajador dijo que habló con el portavoz de la Cancillería, dijo más tarde, porque esto en el sótano, en el refugio. El embajador no acuerda que el pueblo palestino hace 64 años está viviendo en refugios. No podemos acordar que todos los países árabes fueron agredidos por Israel, que hasta hoy las alturas del Golán de Siria están ocupadas por Israel o anexadas ilegalmente. Hasta hoy Cisjordania está ocupada por Israel. Hasta hoy, aunque ellos dicen que en 2005 generosamente Israel retiró de Gaza. Pero con ese retiro lo cambiaron a Gaza en el campo de concentración más grande en la historia de la humanidad. 1,5 millones de palestinos encerrados con el agua, con la comida, con los medicamentos, con el aire que pueden respirar, tiene que ser autorizado por Israel. Ese se llama retiro. Y cuando estos palestinos se tratan a decir, somos seres humanos, son terroristas. Lo siento mucho, como palestinos, toda la sangre de quien sea tiene su valor. Sí. No celebramos haber ningún muerto en ningún lado. ¿Qué piensa usted, señor embajador de Israel? Yo pienso lo siguiente, yo creo que son acusaciones en vano, creo que no tienen ninguna base en la Franja de Gaza, no hay ninguna crisis humanitaria. En estos días se están realizando 253 enormes proyectos de la comunidad internacional, escuelas, hospitales, clínicas, jardines infantiles. Déjeme terminar nada más. Cada día entran a Gaza 100 carros nuevos. Los medicamentos que tienen que entrar a la Franja de Gaza dependen de la autoridad palestina y no de nosotros. Desde hace 2 años que la Franja de Gaza compra gasolina, no de Israel, sino de Egipto. Yo creo que estas acusaciones hay que argumentarlas, hay que basarlas. Yo voy a decir lo siguiente. Es cierto que Israel maneja y controla
los cruces terrestres entre Israel y la Franja de Gaza. Hay 6 de ellos. Sin embargo, entre la Franja de Gaza y la península de Sinaí hay cientos o miles de túneles ilegales que por donde entran todos los misiles, todos los armamentos que podemos ver, todos los explosivos que podemos ver que permitieron a Hamás convertir a la Franja de Gaza en un depósito enorme de armas. A través de esos túneles entra dinero, prostitución, material ilegal y entra todo. Embajador Yada, ¿usted tiene conocimiento de la existencia de estos túneles de los que está hablando el embajador Maguen? El embajador está hablando de cosas de prensa que todos nosotros estamos viviendo. Por supuesto hay túneles, porque cuando Israel cierra, perdóname, me gustaba saber la opinión de su excelencia, el embajador, en la flotilla Mármara, la turca, cuando murieron 9 turcos, puede ser saltaron de los barcos o a manos de soldados israelíes, fue. Yo creo que el tema está bien claro. ¿Qué pasó en el Mármara? Yo creo que el informe se publicó, dio un apoyo a los hechos del ejército israelí y a la decisión del gobierno israelí. En la soberanía de Gaza termina en la orilla del mar, porque los barcos que pasan por ahí están atacados por la flotilla, la armada israelí. Bueno, ustedes se imaginan si ahora hay tantos misiles que provienen de Irán, de Sudán y de Libia, y me gustaría, embajador, escuchar su opinión. Todos estos misiles, Fajr, que son de varios metros, todos estos penetran a Gaza a través de esos túneles. ¿Qué hubiera pasado si Israel dejara el mar abierto a los barcos iraníes? ¿Qué hubiera pasado en la Franja de Gaza? ¿Quién sabe qué tipo de material, armas hubiera entrado a la Franja de Gaza? ¿De dónde provendrían estos cohetes, estos misiles? No es de dónde provendieran, es por qué viene. Simplemente porque no tenemos aliados en las superpotencias militares del mundo que tienen puertas abiertas a llenar nuestro almacén. No tenemos técnicas sofisticadas como robamos de otros países amigos hasta. No tenemos espías encarcelados en Estados Unidos, nuestro aliado principal acusado por espionaje nuclear. No tuvimos fuerzas que roban buques de guerra franceses en el año 68. No agradimos tanqueros de agua pesada para nuestra industria militar. Por eso contamos con los túneles y con estas armas sencillas caseras. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para seguir debatiendo con el embajador de Palestina en Colombia y el embajador de Israel en Colombia la máxima escalada de violencia en la Franja de Gaza. Seguimos en La Noche. Los libros de historia han ocupado miles de páginas para describir la centenaria disputa entre Palestina e Israel. El conflicto fue determinante para la configuración del nuevo orden mundial en el siglo XX y aún tiene sus extensiones en la segunda década del siglo XXI. Se trata de un conflicto que marca la historia de los últimos 100 años y que ha dejado, según un estudio de la Universidad de Cambridge, entre 51.000 y 92.000 muertos desde 1945. El conflicto árabe-israelí ha marcado la historia mundial en los últimos 100 años. Es la disputa de la llamada Tierra Prometida para los judíos, con su epicentro en Jerusalén, que también es una ciudad sagrada para el credo musulmán. Las tensiones datan desde principios del siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el mandato del Reino Unido, hecho que permitió una multitudinaria migración judía hacia la zona. Para la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Adolfo Hitler al poder en Alemania y la persecución-exterminio que emprendió contra los judíos en Europa aumentó la presión para resolver la crisis en Palestina. Un principio de solución solo llegó con el fin de las hostilidades. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina así. El 46% del territorio, es decir, 11.500 kilómetros cuadrados, quedaría bajo el dominio árabe, el 54%, 14.100 kilómetros cuadrados, bajo el dominio judío, de los cuales 11.750 kilómetros sobre el desierto del Negev, y las ciudades de Jerusalén y Belén en un área de 700 kilómetros cuadrados bajo la tutela de Naciones Unidas. La decisión de Naciones Unidas aumentó la tensión bélica,
Con el fin del mandato británico sobre Palestina, Israel celebró la independencia el 14 de mayo de 1948, pero fue invadido por Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto en la llamada Guerra de 1948. En 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, tras la exigencia egipcia a la ONU de retirar sus fuerzas de interposición en el Sinaí, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Así, el Estado judío continuó su avanzada y conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, el este de Jerusalén, la península del Sinaí y los altos del Golán en Siria. Pero en octubre de 1973, en la guerra de Yom Kippur, Egipto recuperó la península del Sinaí y Siria avanzó sobre los altos del Golán, territorio que aún está en disputa entre Israel y el Estado sirio. Yasser Arafat, como líder de la Organización de Liberación Palestina, abrió nuevos escenarios para el conflicto. Para los años 70, 80 y 90, a pesar de sus vinculaciones con el terrorismo árabe, Arafat fue reconocido por sus esfuerzos para lograr el reconocimiento de la OLP como representante del pueblo palestino y sus acercamientos con el Estado israelí. Con los acuerdos de Oslo en 1993, a instancias de los Estados Unidos, sirvieron para el reconocimiento de las partes y un principio de acuerdo que contemplaba la retirada israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como la creación del Estado palestino. Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin recibieron el Premio Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por los acuerdos de Oslo. En el año 2005, las tropas israelíes salen de Gaza en cumplimiento de los acuerdos de Oslo, junto con 8.000 ciudadanos judíos. La retirada estuvo acompañada con el cese el fuego bilateral. Desde entonces, este territorio está bajo el control palestino. En el 2006, el brazo político de Hamás gana las elecciones y consolida la autoridad en la zona. Hamás, que no reconoce al Estado de Israel ni su derecho a existir, inició en 2007 los ataques con misiles contra territorio hebreo. La respuesta fue la Operación Plomo Fundido a finales de 2008 y que tuvo 19 días, con el objetivo de neutralizar los ataques de Hamás desde la Franja de Gaza. Desde entonces, la llegada de Hamás al gobierno de la región de Gaza y sus frecuentes ataques contra israelíes y su respuesta militar por parte del gobierno suponen lo que parece ser una interminable espiral de violencia que esta semana alcanzó un nuevo punto de tensión con la Operación Pilar Defensivo.